Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra de Dios. Y vamos a titularle a este tema, aunque vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a titularle el adulterio y el asesinato. El adulterio y el asesinato. ¿Por qué el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en adulterio y asesinato? ¿Por qué? ¿Puede un hombre de Dios caer tan bajo? ¿Puede un hombre de Dios ser restaurado después de caer tan bajo? Estas son preguntas importantes. Primera de Pedro 5:8 dice, esto en la Nueva Traducción Viviente o un lenguaje actual: tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice que Satanás no se aproveche de vosotros o de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18 dice: teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Y en Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Estos son solo unas cuantas escrituras que yo les he querido dar a ustedes para que aprendamos que el diablo y sus demonios nos quieren a nosotros, la iglesia, a nosotros los cristianos, a nosotros los que hemos nacido de nuevo, nos quieren devorar. Es un enemigo. Es comparado, la escritura lo compara con un león rugiente. Tiene hambre, quiere matar. Él quiere aprovecharse de nosotros. Es una máquina maligna. Piensa, hace planes para destruir a los cristianos. Muchas veces nos estorba, nos impide realizar asuntos en la obra del Señor. Es un enemigo que hace guerra contra los hijos de Dios. Y él, Satanás, destruye, aparte de que hace guerra, destruye por medio del pecado el mundo, el afán, el dinero y las falsas religiones. Destruye al hombre para que el hombre no pueda salvarse. Y si el hombre está salvo, entonces lo va a destruir. Va a querer destruirlo por diferentes tipos de medios. Especialmente el pecado. Porque el pecado nos aparta de Dios. Él destruye también apartándonos de Cristo y de la cruz. Porque en Cristo
y la cruz es donde está la victoria de cada cristiano. De Cristo y la cruz es de donde viene toda nuestra fuerza y todo el poder. Entonces, yo quiero, antes de empezar este tema, dejar esto bien claro, que usted tiene un enemigo, que tiene que estar alerta, que tiene que cuidarse, que tiene que depender de Dios para todas las cosas, para que Dios lo guarde del mal, para que Dios lo proteja contra todas las maquinaciones y las artimañas y todas las cosas que quieras presentarnos para hacernos caer. Satanás trató en varias ocasiones de matar al rey David. Él sabía muy bien que el Mesías vendría a través de su familia. Y Satanás, ¿qué hizo? Le puso la torta frente a sus ojos. Y David se comió la torta. Le puso un key delante de sus ojos y David se lo comió. Los deseos malos controlaron a David. Los deseos de los ojos, la concupiscencia lo llevaron a pecar contra Dios y contra su prójimo. Yo les voy a explicar qué fue lo que le sucedió al rey David. Aunque le sucedió muchas cosas, pero esta en particular desagradó profundamente al corazón de Dios. Vamos a la Biblia, a Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2, y vamos a leer este pasaje que está maravilloso. Y sucedió que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, había pasado todo el día descansando, se paseaba por el terrado de la casa real cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba lavando o que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Una mujer la vio. Él se levantó, estaba descansando todo el día, estaba relajado, estaba tranquilo. Y en ese momento, Satanás le pone el key delante de sus ojos. Y dice que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Él vio a la mujer que era muy hermosa. Y el rey David, en vez de reprenderse a sí mismo, en vez de tomar dominio sobre sí mismo, en vez de apartar sus ojos, en vez de correr a Dios, mandó a preguntar sobre aquella mujer. La Biblia dice en Proverbios 6:25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Miren, lo prohibido tiene una atracción asombrosa. La mayoría de los hombres siguen a la mujer extraña, pero solo unos cuantos se libran de ella.
Porque la hermosura tiene una atracción fuerte. La mujer extraña tiene una atracción asombrosa sobre los hombres. Proverbios 6:26 dice, porque la causa de la mujer ramera, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Hermanos, la inmoralidad conduce a la destrucción. Yo no sé quién está escuchando este tema, pero en este tema yo los estoy alertando. Tengan cuidado, estén alerta. ¿Cuántos ministerios poderosos han caído por la inmoralidad, por una mujer, por el adulterio o la fornicación? Cientos. ¿Cuántas familias se han destruido por el adulterio? ¿Cuántos niños han quedado sin un padre o una madre por las inmoralidades? Miren, sobre los deseos malos hay que tomar control inmediatamente. Yo les doy un consejo: no fantasee con el pecado, no fantasee con sus ojos ni con sus pensamientos, porque si bajan al corazón, usted se volverá en una bomba de tiempo. Versículo 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías Eteo. Él sabía que esta mujer era casada. Él sabía que no le pertenecía. David conocía la ley de Dios. Él sabía que esto era un pecado de muerte. Él sabía de que él no podía tomar por esposa ni por mujer la mujer de otro hombre, y menos de uno de sus soldados, un hombre fiel. Él conocía todo esto, pero el deseo y el pecado interno del hombre fue más fuerte. Él conocía los 10 mandamientos, y en los 10 mandamientos dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Eso está en Éxodo 20:17. O sea que él no era ningún neófito, él conocía todo esto con claridad. El deseo de los ojos da hambre para comer. Le pasó a Eva. Miren, quizás para los impíos esto es disfrutar la vida, pero esto es matarse a uno mismo. Diariamente hay millones de personas frente a una computadora mirando pornografía. Ellos se están matando. Y esto es un vicio que aprisiona y va matando rápidamente a la persona. Hay creyentes que están atados a la pornografía, porque una mirada bastó para amarrarlos a las inmoralidades. Nadie, y lo vuelvo a repetir, nadie tiene por qué vivir así.
Usted puede ser libre de todo tipo de ataduras, porque el cristianismo es libertad. El cristianismo nos libera del poder del pecado, del señorío del pecado, nos hace libres para que podamos servir a Dios con libertad. Cristo nos libera para que podamos servirle libremente, sin ataduras, sin ningún amarre, sin nada que nos esté aprisionando. Nos hace libre. Por eso que Él realizó allí en la cruz. Por eso que nadie tiene por qué vivir atado a nada. Podemos ser libres de todo tipo de ataduras. Miren, los anuncios por televisión alimentan a los ojos para que la gente los deseen. Los anuncios muestran comidas apetitosas, sensualidad, mujeres hermosas, la moda, los estilos de vida, el mundo con toda su concupiscencia y caminos malos. Eso es lo que muestra la gran mayoría de lo que se muestra y lo que usted ve en la televisión. Todo entra primero por los ojos. El creyente que quiere vivir piadosamente para Cristo debe cuidar sus ojos. Billy Graham solía decir: la primera mirada no es pecado, la segunda ya lo es. Entonces, ¿cuál es la causa de este imán que nos atrae? ¿Por qué muchos creyentes viven atados? ¿Por qué muchos creyentes caen fácilmente ante las rameras? ¿Por qué muchos creyentes, al igual que el rey David, desean y se enredan con aquello que no les pertenece? Miren, mis queridos hermanos y amigos, nuestro negocio es vivir para Dios. La gran pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo lo hacemos? Hermano Calixto, yo quiero vivir para Dios, pero no puedo. El mundo, el dinero, las inmoralidades, el afán de la vida me vencen, me hunden, no me dejan salir a flote. Yo quiero vivir en santidad, honor, justicia y rectitud. Pero esto dicen muchos creyentes. Y ellos dicen: pero encuentro en mí una ley que me impulsa a todo lo que la Biblia señala como pecado. Yo quiero vivir como Jesucristo, pero no puedo. Quiero ser bueno, pero termino siendo malo. Quiero amar, ser justo, amable, santo, honrado, pero termino haciendo lo contrario. No quiero ser lo que soy, me avergüenzo de mi estilo de vida. Todos los días me siento culpable, todos los días tengo que arrepentirme ante Dios. ¿Qué hago? He intentado de todo, pero nada funciona. Miren, estos temas hay que explicarlos
correctamente y detalladamente para que todo el mundo entienda. La realidad de todo esto de esta vida cristiana es que nadie puede vivir para Dios. Nadie puede vivir para Dios si el Espíritu Santo no ayuda al creyente. Primero que nada, todo lo que nosotros recibimos de Dios, todo lo que nosotros somos en el Señor Jesucristo, todo, sin excepción, viene por medio de la persona, obra y el ministerio del Espíritu Santo. Solo Él puede hacer de nosotros lo que debemos de ser en Jesucristo. Todo es obra del Espíritu Santo. Si tratamos de hacerlo por nuestros esfuerzos personales, vamos a fracasar continuamente. Cuando utilizamos otros medios, otra manera, simplemente no va a trabajar. Escuche bien con atención. Si tratamos de producir un cristiano por otro medio que no sea el de Dios, no tendremos la ayuda del Espíritu Santo y nos convertimos en adúlteros espirituales. Si nosotros tratamos por nuestros medios, por nuestros esfuerzos de ser santos y decimos, voy a hacer tal cosa para ser santo, voy a dejar de hacer tal cosa para ser santo, nos convertimos entonces en adúlteros espirituales, porque este no es el medio. En este estudio yo le voy a explicar sobre todo esto. Miren, yo voy a hablar sobre un testimonio mío, sobre mi experiencia, esa es la palabra. Voy a hablar sobre mi experiencia. Yo recuerdo cuando me convertí, inmediatamente empecé a sentir hambre y deseo por la Biblia, por conocer a Cristo, por la iglesia, conocer a Dios, por reunirme en la iglesia, por estar con hermanos, por escuchar testimonios. Era un deseo vivo que antes no estaba allí. Vino de momento ese deseo sobre mí, ese entusiasmo, ese deseo es producido por el Espíritu Santo. Yo no lo entendía en esos entonces, pero hoy en día lo comprendo porque es lo que me enseña la Biblia. Yo no tenía que hacer nada. Ese entusiasmo, ese deseo, esa fuerza vino a mi vida desde el momento que nací de nuevo. Yo no entendía cientos de cosas del Evangelio. No conocía la Biblia. Leí la Biblia y la mayoría de las cosas no la entendía. Pero estaba muy entusiasmado con el cristianismo. Algunos hermanos me decían, estás en el primer amor, pronto se apagará ese entusiasmo. Bueno, ya han pasado más de 30 años en el cristianismo y todavía sigo entusiasmado con Cristo, con el Evangelio, con la palabra de Dios. Todos los días aprendo algo nuevo. El Señor me está bendiciendo continuamente. El Señor me está preparando continuamente. Me está fortaleciendo continuamente. El Señor me está educando, corrigiendo y mil cosas. El entusiasmo no se me va. Esto es maravilloso. Esto es la obra del Espíritu Santo. Esto es la obra del Espíritu Santo. No es mi obra. No fue producto de mi deseo ni de mi habilidad.
siendo nuevo en el cristianismo, de momento empecé a abandonar prácticas pecaminosas que antes yo disfrutaba y que no las veía como pecado, pero desde el día que nací de nuevo empecé a repudiar ciertos estilos de vida que antes practicaba y disfrutaba. Esto es la obra del Espíritu Santo. Yo lo único que había hecho era creer en Jesucristo. Así de vivo y de poderoso es el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo estaba produciendo en mí el entusiasmo, el deseo, el querer, y quitando de mí todo deseo e inclinación hacia el pecado. De momento ya no quería fumar. Con aquellos entonces era tremendo fumador. Ya no quería fumar, mentir, decir malas palabras. Empecé a discernir entre el bien y el mal. Empecé a conocer esto está bien, esto está mal. De momento entendí y me sentía culpable del adulterio, la fornicación, las mentiras y las malas palabras. Yo podía conocer en mi interior lo que es pecado. Esto, mis queridos hermanos, es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Antes de convertirme, mis palabras eran como una fosa llena de inmundicia. Hablaba 1000 malas palabras. Pero desde ese día, ninguna mala palabra ha salido de mi boca. Desde el día que me convertí, que fue a los 21, 22 años, desde ese día, no ha salido una mala palabra de mi boca. Mi familia, después que conocía a Cristo, nunca ha escuchado a Calixto Villa decir una mala palabra. Porque esto fue un cambio instantáneo en mi vida. Y esto es producido no por mis esfuerzos, no porque yo quiera hacerlo, sino por obra del Espíritu Santo en mi vida, que Él pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren, no hay religión, método, psicología o filosofía en el mundo que haga sentir a una persona que es pecadora, excepto el Espíritu Santo. Nada en el mundo puede transformar a un hombre o a una mujer como lo hace la obra del Evangelio. No hay religión que pueda hacer lo que hace el Evangelio. ¿Por qué? Porque no son métodos humanos, sino el sistema de Dios. Dios ha invertido en el Evangelio todo. Dios lo invirtió todo. Lo más preciado, su Hijo Jesucristo. No es humano, es de arriba. Por eso es que funciona. Yo recuerdo a un querido hermano que era tremendo delincuente. Él era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir. Pero desde el día que nació de nuevo, este hermano cambió radicalmente. Y a los 3 meses ya sabía leer y escribir.
Y él decía, Dios me enseñó porque yo soy un bruto. No podía entender nada, no se me grababa nada, no sabía nada. Este hombre, desde que se convirtió, sus ojos empezaron a brillar. El rostro de amargura y de violencia cambió para un hombre amable, dócil y un buen hermano y compañero. Eso fue increíble. Esto lo experimenté yo con este hermano, porque yo había visto su antes y vi su después. Esto lo hace la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Este hermano lo único que hizo fue creer en el mensaje de Jesucristo. Y al creer, el Espíritu Santo revolucionó su vida, produciendo en él lo que el mundo no puede hacer. ¡Qué maravilloso es el Evangelio de Cristo! ¡Qué poderoso es el Evangelio, mis queridos hermanos! Fíjense que Jesús dijo del Espíritu Santo, ahí en Juan capítulo 16. Podemos leer bastante, 14, 15, 16, podemos leer bastante de lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Y ahí, en Juan 16, 8, él dijo, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Y el pecado supremo es rechazar a Cristo. Fíjense que nada en el mundo, no existe nada en el mundo que redarguye de pecado. Solo el Espíritu Santo. Si usted se siente redarguido de pecado, es porque el Espíritu Santo lo está haciendo en su vida. Nada en el mundo puede hacerlo. Entonces, el primer paso en el proceso divino de traer un alma de vuelta a Dios es la convicción. Y tenemos que entender algo, lo cual es una realidad. El pecado del hombre lo alejó de Dios, lo cortó de la vida de Dios. El pecado cegó sus ojos espirituales y lo dejó muerto espiritualmente. Todos los seres humanos nacen muertos espiritualmente. Así que la iniciativa en la restauración del hombre viene de Dios, porque el hombre en su estado de pecado no tiene disposición para buscar a Dios. El hombre en su estado caído, ahí en su estado pecaminoso, en la vida del mundo, no tiene deseos de buscar a Dios. No puede porque está ciego, no ve. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos despierta a la realidad de que somos pecadores. Primero, el hombre debe ser despertado a un sentido de su condición perdida. Él viene y dice, estoy perdido, estoy mal. Estoy viviendo en pecado. Necesito el amor de Dios. Fue por eso, por lo que envió al Consolador, el Espíritu Santo, para despertar en el hombre el sentido de pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien influencia poderosamente a la persona de la misma manera que lo hace
de la misma manera que lo hace sentir que es un pecador. Él dirige a la persona a Cristo y lo influencia a creer en el Evangelio. Lo influencia a obedecer la palabra de Dios, a obedecer la verdad, a aceptar, lo influencia a que acepte el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús por los pecados. Todo esto es obra del Espíritu Santo. Usted no tiene nada de qué enorgullecerse. Esta obra de santificación del Espíritu Santo no termina, su obra no termina cuando usted se convierte. Porque Él continúa trabajando en la vida del creyente para apartarlo del pecado hacia Dios. Él está ahí para influir convicción cuando el creyente se extravía. Él está ahí para incitar a la obediencia y el sometimiento a Dios. Sin el Espíritu Santo no se puede vivir el cristianismo. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Yo les estoy enseñando todo esto para que ustedes entiendan, comprendan y deseen ser guiados por el Espíritu Santo en todas las cosas. Él es quien nos guía a toda la verdad. Él es el que nos enseña cuando estamos errados. Él nos guía a un camino de justicia para hacernos madurar y llenarnos del fruto del Espíritu. Miren, la obra de Él es hacer guerra contra los deseos de la carne y producir en el creyente el fruto y la santidad. Esto es una obra que Él hace en nuestras vidas. Todo esto, hermano, es obra del Espíritu Santo. Nosotros lo único que debemos hacer es confiar en Cristo. Entienda, por favor, y lo hago mirándole derecho a sus ojos. Usted no fabrica el entusiasmo. Usted no erradica sus deseos malos e inclinaciones y prácticas del pecado. Es una obra del Espíritu Santo sobre su vida. Usted es salvo al creer y también va cambiando y santificando su vida mientras sigue creyendo. Yo he escuchado cientos de sermones explicando cómo nos entusiasmamos, cómo prendemos la llama del fuego cristiano, cuántos pasos dar, cuántas oraciones hacer, cuánta Biblia leer, cuántos días ayunar. Y todo esto para despertar la llama que tenemos por dentro. Pero todo eso es pura religiosidad. No producen nada, no ayudan para nada. Al contrario, toda esa maquinaria religiosa nos agotan y fracasamos como creyentes. Todo eso nos cansa. Llega un momento que nos hartamos, porque todo es una obra del Espíritu Santo y no suya. Por supuesto que es beneficioso orar, leer y practicar el cristianismo, pero lo único que produce el querer como el hacer es Dios por su buena voluntad sobre nuestras vidas.
Mientras nuestra fe esté en el objeto correcto, usted estará entusiasmado y lleno de la vida y de la motivación de Dios, haciendo la voluntad de Dios. La situación aquí es: ¿dónde está su enfoque? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su mirada? Su enfoque y el mío, el enfoque de todos los creyentes, es Jesucristo y el sacrificio. Ni usted ni yo podemos producir el querer como el hacer. Por lo menos en estos asuntos espirituales. Recuerdo un día, yo estaba leyendo la Biblia. Era un día como cualquier otro día. Todo estaba bien. Nada especial estaba pasando. Estaba recostado leyendo la Biblia en el sofá de mi casa. Tranquilo, relajado, con el aire acondicionado fuerte. Había una lámpara solo prendida y yo estaba leyendo ahí la Biblia. Y de momento vino sobre mí una especie de manto que me llenó de euforia, de poder, de entusiasmo, una alegría así de momento. Algo que me cubría, que nunca antes había sentido. Este manto me impulsó y me impulsaba a conocer más de Cristo, de la palabra de Dios y de todo lo que tenía que ver con el Evangelio. Me sentía, como explica Pedro en una de sus cartas, que dice que lleno de gozo inefable y glorioso. Esto es una obra del Espíritu Santo. Yo no sabía que eso vendría sobre mi vida, pero vino de momento, le plació a Dios. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Cada vez que este manto venía sobre mí, y ya ha ocurrido en varias ocasiones, yo podía entender y comprender asuntos del Evangelio que antes no entendía. Mi memoria y mi capacidad mental se ampliaba y podía recordar pasajes bíblicos muy fácilmente. Empecé a tener capacidad para predicar y para enseñar la palabra. Mi corazón por Cristo se hacía más profunda y poderosa. Todo esto es obra del Espíritu Santo. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan, que todo esto es obra del Espíritu Santo. Él produce vida y poder. De hecho, Él es la vida y el poder. Él vivifica nuestro cuerpo muerto. Él lo hace en la vida del creyente que cree en Jesucristo y en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si alguien cree en Jesucristo y en la cruz, así esa persona esté metido ahí en el Amazonas, un indio con una flecha y una espada, el Espíritu Santo empieza a trabajar en él. Alabado sea su nombre. Para que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas poderosamente, Él demanda solo una cosa, y es que exhibamos una fe total y completa en el sacrificio de Jesucristo. La fe en el sacrificio, mis queridos hermanos, garantiza 100% la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Usted no tiene que tener conocimiento amplio de la palabra de Dios, solo lo básico, Cristo y el sacrificio. Y ahí va a tener el Espíritu Santo ayudándolo. Y cuando usted abre su boca, va a hablar sabiduría. Y va a poder expresar la mente de Jesucristo en todos los asuntos. Alabado sea su nombre, porque el Espíritu Santo lo está ayudando. Hay gente que me pregunta, deme una cita bíblica que demuestre lo que usted está enseñando. Mucha gente no conoce esto. Deme una cita bíblica. Bueno, yo les voy a dar la cita bíblica. No se las voy a leer ahora para que el tema no se haga extenso, pero usted léalo ahí, medítelo y investigue. Romanos, le voy a dar solamente 4 citas, pero usted puede encontrar muchas más a través de toda la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo el 1 al 2, Romanos 8, versículo 11 y Romanos 8, 13. Habla de esto que yo les estoy explicando. Mire, vamos a leer aunque sea una cita, para que no... Romanos 8. Aunque sea, vamos a leer uno. Vamos a compartir uno aquí para... Mire lo que dice el versículo 11. Romanos 8, 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Está diciendo, si el Espíritu Santo de Dios está en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, ¿qué hará? Dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es el Espíritu Santo quien vivifica nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son mortales, nuestros cuerpos se desgastan, un día morirán, se enferman, pero cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, Él nos da fuerza, poder. Él nos da libertad para servir a Dios en santidad, en justicia, en honor, honrándolo. El Espíritu Santo es quien nos da el poder para eliminar todas las obras de la carne. Él es quien nos da deseos de buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, no las de aquí abajo. Hermanos, la iniciativa viene de Él. Al nosotros recibir su voluntad, nosotros por fe caminamos y hacemos la voluntad de Dios. Cuando nosotros recibimos de Él, eso es lo que quiero decir, cuando recibimos de Él su influencia, entonces nosotros caminamos por fe y empezamos a hacer la voluntad de Dios. Miren, una cosa sí hace Dios, que Dios no obliga a nadie. Él solo nos despierta e influye sobre nuestra vida. Usted es quien tiene que obedecer y cumplir. Desde el momento que decidimos obedecer, desde ese momento, cuando usted dice, sí, yo te voy a obedecer, ahí el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda a hacerlo juntamente con nosotros, a interceder por nosotros, a vivificar nuestro cuerpo, alabado sea su nombre, a consolarnos, a animarnos, a decirnos hacia adelante que yo estoy contigo. Gloria sea Jesús. Miren, ¿cómo es esto? De la misma manera que fuimos salvos,
es de la misma manera que somos perfeccionados. O sea, fuimos salvos al creer y somos perfeccionados si seguimos creyendo. Lo que sucede es que muchas personas son salvos al creer, pero después quieren perfeccionarse por medio de la ley, por medio de sus obras personales, de ritos, de reglamentos, de esfuerzos personales. Pero no, somos salvos por fe y nos perfeccionamos de la misma manera, por fe. Y Pablo en Gálatas capítulo 3 explicó sobre esto. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 2. Dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Claro que nosotros todos recibimos el Espíritu Santo por solo oír, por fe. Y así son todas las cosas. Nosotros recibimos el Espíritu Santo al solo creer. Nosotros no somos lo que producimos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Nosotros lo único que hacemos es creer y el Espíritu Santo viene. Usted no tiene que hacer nada, solo creer. Y entonces el versículo 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionar por la carne. Él hace una pregunta. Oye, si ustedes empezaron por el Espíritu, por fe, ahora quieren perfeccionarse en Cristo Jesús, ¿por obras? ¿Por la carne? ¿Por esfuerzos propios? Y en Gálatas 3:5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y que hace milagro entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe. Por supuesto, lo hace por el oír de la fe. Oímos, la fe se levanta y entonces empiezan a suceder las cosas. Queridos hermanos, el camino para la vida y la perfección, vuelvo y lo repito, el camino para la vida y la perfección es por fe. Somos salvos por fe y nos perfeccionamos de la misma manera, por fe. Vivimos nuestra vida con confianza en Jesucristo. Y mientras estamos haciendo eso, mientras nuestra fe está ahí en Jesucristo, en su sacrificio, el Espíritu Santo está perfeccionándonos y está trabajando en nuestras vidas. Solo por creer, solo confianza en la obra de Cristo en la cruz. Usted no se perfecciona por lo que hace. Usted no se perfecciona por guardar leyes, reglas, principios o reglamentos, sino por la fe en Cristo y por la obra del Espíritu Santo en su vida. Si usted trata de perfeccionarse por sus esfuerzos personales, los deseos pecaminosos de su naturaleza van a florecer. Y usted se hallará en una guerra de deseos malos que lo van a consumir y finalmente lo van a matar. Yo aquí no estoy enseñando de que usted no debe hacer nada y que se debe quedar así y que todo le va a caer del cielo. Esa no es mi intención. Es todo lo contrario. Cuando nosotros creemos, tendremos más fuerzas, motivación y obras.
Porque la fe genuina en Jesucristo tiene obras. La fe genuina en Jesucristo obra por el amor. Usted es salvo por confiar en Jesucristo y su obra. Y hacemos obras porque confiamos en Jesucristo. Miren, la diferencia del cristianismo a las religiones del mundo es que las religiones obran para ser salvos, mientras que los cristianos obramos y nos santificamos porque somos salvos. ¿Entienden la diferencia? Usted como cristiano va a hacer todo lo humanamente posible para vivir una vida de santidad ante Dios y los hombres. Y el Espíritu Santo es quien lo ayudará para que usted tome su cruz diariamente y someta su espíritu, alma y cuerpo a Dios. Esa es la voluntad de Dios para la vida de todos los creyentes. Porque cuando el Espíritu Santo está trabajando en mi vida y yo tengo fe en Él, yo quiero vivir en santidad, yo deseo vivir en santidad y las cosas empiezan a desvanecer y a desaparecer de mi vida automáticamente. Pablo en Gálatas nos explica estas mismas cosas que yo les estoy enseñando. Pero él va ahora en otra dirección, pero explicando lo mismo. Y entonces, si usted ahí en Gálatas va al capítulo 5 y se lee del versículo 16 en adelante, del 16, vamos a leer del 16 al 21, porque aquí vamos a entrar ahora en otra dirección, pero con el mismo fundamento de lo que estamos hablando. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. 17. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu con la carne, y estos se oponen entre sí, para que no podáis hacer lo que quisierais. 18. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto está poderoso. Esto está poderoso. El apóstol Pablo nos está explicando de la tensión, de la guerra, de la lucha que hay entre la naturaleza humana y el Espíritu Santo. Hay un escritor que se llama Stuart Kennedy, decía: yo soy hombre y un hombre es una mezcla desde el instante de su nacimiento. Una parte procede de la tierra y la otra parte del cielo. Tenemos dos partes. Somos espíritu y también somos carne. La Biblia enseña que somos espíritu, poseemos un alma y tenemos un cuerpo. Pablo nos está enseñando
que la libertad cristiana no se puede tomar como libertad para complacer a la parte inferior de la naturaleza humana. Usted, como creyente de Jesucristo, que ha sido libre y que tiene libertad cristiana, no puede utilizar esa libertad para hacer lo que le dé la gana y para satisfacer todos sus deseos carnales, sino para conducirse en la vida del Espíritu, en la vida de Dios, en lo que le agrada a Dios, en la voluntad de Dios. Y Pablo nos menciona una serie de cosas malas y nos dice que los resultados por seguir a la naturaleza pecaminosa, los resultados por obedecer a nuestra baja naturaleza, a la naturaleza de abajo, a la naturaleza pecaminosa, los resultados por no poner nuestra mirada, por no enfocarnos directamente en Jesucristo y en la cruz del Calvario. Dice que entonces, cuando estamos caminando de acuerdo al hombre y no de acuerdo al orden prescrito por Dios, entonces se van a manifestar en nuestras vidas la fornicación, la impureza, el desenfreno, idolatría, brujería, enemistad, los pleitos, la rivalidad, los celos, la ira, que es furia incontrolada, el interés propio, disensión, división, la herejía, la envidia, la borrachera, las fiestas mundanas. Entonces, la única vía de derrotar el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es cuando el cristiano pone su fe exclusivamente en el sacrificio de Cristo. Si usted se deja controlar por el Espíritu Santo, los resultados serán lo contrario a estas obras de la carne. Si alguno de ustedes o yo estamos practicando alguna de estas obras de la carne que yo he mencionado, eso es una indicación de que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, sino por nuestra baja naturaleza de pecado. Estamos caminando como hombres normales. Esto está poderoso. Entonces, una de las obras de la carne que se van a manifestar va a ser la fornicación. El cristianismo no es solamente creer, sino también obrar. Porque la fe sin obras está muerta. Una fe viva y una fe verdadera tiene obras. El cristianismo es un estilo de vida. Es el estilo de vida de acuerdo con la voluntad de Dios. El cristianismo es la única creencia que exige un estilo de vida santo. De hecho, el cristianismo llegó a un mundo en el que la inmoralidad sexual no solo se permitía, sino se consideraba como algo esencial de la vida normal. Y hoy día, en estos tiempos, se considera como un estilo de vida que está a la moda. Un estilo de vida que está a la moda. Hoy en día están las cosas así. Si no eres un hombre o que estás con mujeres
o que está o que has tenido relaciones con diferentes mujeres, entonces pensarán que eres homosexual. Y la Biblia dice sobre este asunto, sobre la fornicación, el mundo te invita a que tú forniques, a que tú adulteres, a que tú tengas relaciones sexuales con diferentes parejas. Pero la Biblia, el Espíritu Santo dice, huid de la fornicación. En 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Corre, escapa por tu vida. Y esto fue lo que hizo José de Egipto. Cuando la mujer de su amo quiso atraparlo para que tuviera relaciones sensuales y él ofendiera no solamente a Dios, sino ofendiera a su amo, a sus compañeros y a todos aquellos que él conocía, haciendo esta locura y esta bajeza. ¿Qué hizo él? Corrió por su vida. Y usted y yo tenemos que correr. Tenemos que huir de la fornicación. Esto no es una sugerencia, esto es un mandato. Miren, cualquier otro pecado que el hombre cometa, la mayoría de ellos vienen de afuera. Pero las inmoralidades, la fornicación, viene de adentro. La fuente de inmundicia está en el corazón, de ahí salen esos malos deseos. Dice Jesucristo en una ocasión, enseñó, dijo, de adentro del corazón es donde salen todas estas cosas. De adentro viene la maldad, la inmundicia. Cuando usted fornica, se une espiritualmente con esa persona y con los demonios. Pasará toda la vida de vez en cuando esa unión, de vez en cuando esa unión le vendrá a su mente. Cuando fornica, está matando su propio cuerpo, está restándole vida a su vida. Los creyentes, los cristianos, debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. El cuerpo no es para las inmoralidades, sino para el Señor. Somos el templo del Espíritu Santo. Usted no es libre de hacer lo que le venga en gana. Muchos confunden la libertad cristiana. Nosotros somos libres para servir a Dios en santidad y honor, no para hacer mil inmoralidades. Hay maestros que somos libres para hacer lo que querramos. No, usted no es libre para hacer lo que le dé la gana. Cristo lo ha hecho libre para servir a Dios. Hay falsos maestros que dicen, el estómago está hecho para la comida y la comida para el estómago. Son tal para cual. El cuerpo está hecho para el acto sexual y el acto sexual para el cuerpo. Por lo tanto, hay que satisfacer todos los deseos del cuerpo. Yo he escuchado gente así y he leído, he hojeado libros y cuando veo todas estas validades los cierro y lo boto. Porque no edifican, están en contra de la palabra de Dios, no es palabra de Dios. Entonces Pablo, que era un erudito lleno del Espíritu Santo, dijo, el estómago y la comida son cosas temporales y llegará el día en que dejen de existir. Pero el cuerpo, que representa a la personalidad, el ser humano en su conjunto, no está hecho para
desaparecer, sino para estar unido a Cristo en este mundo y aún íntimamente en el mundo por venir. ¿Entienden? Yo quiero preguntar, ¿qué sucede cuando se comete fornicación? Porque muchos no saben. La Biblia dice que en el acto sexual, dos personas llegan a ser un solo cuerpo. Génesis 2:24. En otras palabras, un cuerpo que le pertenece a Cristo por derecho propio se está prostituyendo con otra persona. Usted le pertenece a Cristo, sin embargo se está prostituyendo con otra persona. Pablo dice que de todos los pecados, la fornicación es el que afecta más al cuerpo y lo prostituye. El cuerpo está diseñado para tener comunión con Cristo, no con una ramera. Miren, les digo algo, y esta es la realidad. El sexo es hermoso y complaciente, pero solo debe ser con una pareja, con su esposa o esposo. Y yo les digo, disfruten el sexo, pero no fuera del matrimonio. A través de la fornicación hay muchas enfermedades. Muchos han muerto por practicar las inmoralidades sexuales. Satanás destruyó en una ocasión a Israel por medio de las inmoralidades. Y si usted las está practicando también, será destruido. La historia de David está ahí. Satanás trató de matarlo en ciertas ocasiones y no pudo, pero con una mujer lo llevó casi a la tumba. Pablo dijo, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 3:17. Entonces, la gente, en vez de imitar a Dios, en vez de imitar a Jesucristo, ¿a quienes están imitando? A los famosos de hoy día. La gente de Hollywood que siempre están enredados en toda clase de escándalos inmorales. Están imitando a deportistas que llevan una vida promiscua. La gente del mundo quiere imitar a los inmorales del mundo, a los del billete. Y la desgracia de todo esto es que la iglesia está en el mismo camino. Si quieres llegar virgen al matrimonio, te verán como una cosa extraña. Así está el mundo. Y no nos debe extrañar que el mundo viva así, pero que la iglesia piense igual y viva igual. Eso sí que es un problema grave, mis queridos hermanos. Porque si la iglesia está viviendo de la misma forma que el mundo, esto es una indicación de que Satanás y los demonios son los que están guiando a la iglesia y no el señorío de Cristo el Señor. Esto es una desgracia. Hoy día hay tanta inmoralidad que hay cientos de iglesias que aceptan
el matrimonio de parejas homosexuales. Y no solo lo aceptan, también celebran y bendicen la unión matrimonial de un mismo sexo. Esto es abominación. Siempre ha sido abominación y siempre será abominación. Pero los creyentes modernos están aceptando todas estas modernas ideas. Lo vuelvo a repetir y voy a finalizar con esto, aunque todavía tenemos mucho de qué hablar, porque vamos a hablar de todas las obras de la carne. Pero voy a finalizar con esto. Los creyentes deben huir de la fornicación. Los cristianos no deben unirse en yugos desiguales. El cristiano debe llegar al matrimonio siendo virgen. El cristiano se casa para toda la vida. El creyente debe escoger bien a su pareja. No se deje guiar por su corazón. Porque hay gente que dice, ay, yo lo amo. Ay, yo siento en mi corazón. Ay, qué lindo es. Yo lo voy a cambiar. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo quiero ayudarlo a que haga las cosas correctamente. Busque a Dios en oración para que pueda escoger a la pareja indicada. Sea fuerte y responsable en este asunto. Un error le saldrá muy caro. Si se casa con la persona equivocada, estará pagando por su error toda la vida. Así que sea sabio, no se apresure en este asunto tan importante como es el matrimonio. Es mejor estar solos que mal acompañado, dice el dicho. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.